Y entonces, ahora voy a tener el equivalente al teorema de Gauss, pero para esta notación. Me voy a cambiar de hoja. Bueno, voy a bajar un poquito acá. Y entonces el teorema que yo necesito se escribe así. Se escribe, que sería el equivalente al teorema de Gauss. Ahora, vean lo siguiente. La reunión pasada, hicimos esto. Déjenme ver. La reunión pasada nos quedamos en esta cuenta. Decíamos, bueno, ya vimos el concepto de ensamble, ¿verdad? Y decíamos, bueno, cada punto, cada medición que yo haga en el día, cada vez que yo encuentre dónde están colocadas las partículas y conozca sus velocidades de todas, me va a dar un punto en el espacio-fase, ¿verdad? Entonces teníamos esta notación, la integral de esta f es mi función de distribución, que depende de todas las coordenadas Q1, Q2, Q3. Esto lo hicimos la reunión pasada, lo calculamos con cuidado. Entonces decíamos, esta integral depende de las coordenadas Q1, Q2 y Q3, son las coordenadas de la partícula 1. Q4, Q5 y Q6 son las coordenadas de la partícula 2. Hasta que lleguemos a las Qn-2, Qn-1 y Q3n, son las coordenadas de la enésima partícula. Y P son sus momentos. P1, P2 y P3 se refiere al momento de la partícula 1, P4, P5, P6 a la partícula 2, P3n-2, P3n-1 y P3n se refiere a la partícula enésima. Entonces, ahí lleva el diferencial de Q1, Q2, Q3 hasta Q3n multiplicada por los momentos dp1, dp2, dp3 hasta d3n. En notación compacta, en lugar de poner todas estas Q, simplemente pongo la Q sin índices, y en lugar de poner todas estas P's, pongo simplemente P, y depende del tiempo de Q de T. Este de Q de T, lo había yo comentado en la reunión pasada, se refiere a un elemento de volumen, es largo por ancho, pero está en 6n dimensiones. Entonces, este elemento de volumen, este dq por dp me va a recordar me va a recordar un elemento de volumen. Este término me recuerda un elemento de volumen. Ese es un elemento de volumen. Es un elemento de volumen. Entonces, en la notación compacta, si yo quiero saber cuántos puntos yo tengo en esta cajita, en el espacio fase, cuántos puntos tengo, estos puntos están cambiando, puede ser que yo ponga la caja acá y haya menos puntos o acá. El tamaño de la caja no está cambiando, lo que puede variar es el número de puntos. Entonces, el número de puntos está dado como el número total por esta integral. Esta es mi función de distribución por dq de p. Y si yo quiero calcular cómo varía el número de puntos por unidad de tiempo, decíamos que las coordenadas y momentos son variables independientes. Acá está, coordenadas y momentos son variables independientes, y también el tiempo. Entonces, esta derivada temporal total la voy a meter adentro de la integral, pero entra como una derivada parcial de esta función, ¿verdad? Ahí fue justo donde nos quedamos
la reunión pasada. Esta ecuación es la 18.1 del Macquarie. Es la ecuación 18.1 del Macquarie. Ahora, lo que ahora, tendríamos lo siguiente. Voy a referirme con este vector U. Voy a referirme como este vector U. Es un vector U que está en 6n dimensiones. 6n dimensiones. Y habíamos dicho que mu, ahorita es abuso de notación, discúlpenme, pero en este cálculo no me recuerda la masa reducida. Este mu es el elemento de volumen dQ por dP. Es un elemento de volumen. ¿Sí? Entonces me voy a pasar a la cuenta en la que nos quedamos. Voy a volver a copiar esta ecuación para los apuntes de hoy. Y entonces, me voy a pasar a no sé si quieran anotar algo de acá o me paso a la siguiente hoja. ¿Quieren anotar algo de acá? Pues es que justo ahí nos quedamos, pero... Si quieren ah, anotar, sí, nada más termino aquí. sí, vayan anotando y ahorita me paso a la siguiente hoja. Ahí está, están bien, están bien. Estaba yo acá. Ya lo tengo Sí. ahora. ¿Sí vas anotando, Jesús? Sí, ya lo tengo. Perfecto. También. Ahí está el otro escáner. Espérame. Espérame.
A lo mejor en este dibujo no se entiende, no se distingue muy bien, pero la idea es que si yo tengo un cubo, es que si yo tengo un cubo acá, este cubo tiene 6 vectores normales. Cada vector normal es normal a las caras. Tengo uno que va hacia adelante, ¿verdad? Y el otro que va acá atrás. Pero si tengo otro cubo acá, si tengo otro cubo acá abajo, para este cubo de abajo, tengo el vector normal. Y este vector normal cancela a este otro vector normal, ¿verdad? Nada más que en este dibujo no se entiende, ¿no? Pero yo tendría, por cada cara, por cada cubo, tengo 6 caras y todas las caras tienen vectores normales que anulan unos a otros. ¿Sí? ¿Me puedo pasar a la siguiente hoja? Sí, Sí, por mí sí. Perfecto. Entonces, entonces ya decíamos, el teorema de Gauss. El teorema de Gauss me da la integral de superficie cerrada f.ds, me da la integral de la divergencia del campo vectorial. Esto es un escalar. Entonces acá lo que me falta es el elemento de volumen y esto ocurre en un volumen. Ahorita yo podría escribir una forma más general de este teorema de Gauss. Ahora vean, acá al teorema de Gauss, el vector F es el campo vectorial y lo estoy aplicando producto escalar con mi vector normal. Quiere decir que el normal se lo estoy pegando al elemento de superficie. Entonces, también lo podría yo escribir como la integral de superficie cerrada f.nds es igual a la integral de volumen de la divergencia punto f por db, ¿verdad? El vector normal se lo quito a la superficie y se lo pongo, el carácter vectorial se lo pego a un vector normal. Entonces ahora mi elemento de volumen se llama dq y dp. El volumen que tengo para este problema se llama mu y debo tomar la divergencia. Mi función con la que veníamos trabajando, veníamos diciendo la integral de esta función de distribución que depende de coordenadas, de momentos y posiblemente del tiempo, es igual, le voy a poner vector de coordenadas y de momentos y posiblemente del tiempo por dq por dp. Decíamos, esto es un 1 y esto era mi elemento de volumen, ¿verdad? El equivalente al elemento de volumen, pero está en 6 dimensiones, 6n dimensiones. Entonces, acá yo lo que tengo es esta función. Esta función f es mi función de distribución, pero no es vectorial. Entonces, para que le pueda yo asignar un carácter vectorial, no se lo pego a la función f. No, el carácter vectorial se lo voy a pegar a un vector que voy a llamar u. ¿Sí? A un vector que se llama u. Entonces, yo tomo el producto escalar entre la divergencia y este vector u. Del lado izquierdo yo tendría la integral de superficie. En este caso sería mi integral de superficie. Y acá lo que yo tengo sería, perdón, yo lo que tendría sería
tendría yo mi función f, esta función f, acá tenía un índice n, así la tenemos en la hoja anterior, un índice n, y acá yo necesito esta función f producto escalar con el elemento de superficie. Entonces, este carácter vectorial a la función se lo voy a poner a través de esta variable u, donde hace unos minutos comentaba yo que u es un vector en 6n dimensiones. Y esta sería el equivalente a mi teorema de Gauss. Ahora, acá hay un término que me falta. El término que me falta es lo siguiente. Lo que debo yo describir de este lado sería la variación del número de puntos por unidad de tiempo es igual a menos esta n, el número de puntos. Déjenme escribirlo así. Dijimos n es igual al número de puntos en el espacio fase por la integral de f, que depende de coordenadas, de momentos, posiblemente del tiempo, dq por dp, ¿verdad? Esto está en un elemento de volumen. Entonces dijimos, si yo quiero, esto me da el número de puntos en este elemento de volumen del espacio fase que tiene dq por dp. dq por dp es igual a este elemento de volumen mu. Ahora, yo quiero saber cómo cambia el número de puntos en ese elemento de volumen. Y decíamos, el número n lo mantengo y la derivada entraría a esta integral como una derivada parcial. Esta es la última cuenta que hicimos la clase pasada. ¿Sí? Bueno, esta variación temporal de esta función de distribución se puede ver equivalente a esta integral en la superficie de Fn por U punto ds. Estas dos son iguales. ¿Sí? Estas dos son iguales. De este lado apliqué el teorema de Gauss. Y de este lado, la variación temporal, esta U se refiere a este vector en 6n dimensiones, pero tiene que ver con esta derivada. Tiene que ver con esta derivada. ¿Sí? Y esto es ¿sí? Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. A esta ecuación que tengo acá arriba, le voy a llamar 18.1, como viene numerada en el libro. Y a esta ecuación que tengo acá, a esta le llamo 18.1 y a esta ecuación que tengo acá le voy a llamar 18.2. ¿Sí? En esta ecuación, en la 18.2, apliqué el teorema de Gauss. Apliqué el teorema de Gauss. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si yo resto la ecuación 18.1 menos la ecuación 18.2? ¿Qué pasa si yo las resto? ¿Cuánto me darían?
Bueno, de entrada, a ver. Si yo las resto, Tengo que factorizar la n grandota. pero del lado izquierdo, ¿cuánto me va a dar? Bueno, dn sobre dt menos n. Del lado izquierdo. La 18.1 me daría dn sobre dt menos la 18.2 también sería dn dt. ¿Este cuánto me da? 0, ¿no? De este lado me da un 0 y del otro lado me va a dar, primero pongo 18.1, me va a dar esta n mayúscula, la integral en mu, la variación de esta función que depende de coordenadas, de momentos y posiblemente del tiempo, por dq por dp, menos, ahora sería esta otra integral, sería menos esta n garigoleada por la integral de superficie cerrada de f de n por u punto ds. ¿Están de acuerdo? Sí, nada más, ahí tengo la duda. Bueno, ¿Sí? no sé si está escribiendo algo o no, porque o estamos en la página anterior. De Pues hecho, ya escribí un montón y no me dijiste. Sí. Me... de hecho también tenía la misma duda porque a mí me despliega el PDF de reunión 7 de la reunión pasada. Sí, Ajá, sí. no estoy en esta. Ok. Gracias, sí. Ya estaba yo, ¿Están en esta? Ahora ya, sí, 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 Pero entonces, mira, vuelvo a recapitular. La primera ecuación esto, es escribir el teorema de Gauss. Sí. Ahora, en lugar de poner punto ds, el carácter vectorial al elemento de superficie se lo pego a su vector normal. Si tengo una superficie y el vector normal va para arriba, el tamaño de esta superficie es n veces el vector normal, n veces ds, ¿sí? Que lo que hice acá, en lugar de poner ds, puse n veces ds. Y entonces, nosotros habíamos dicho n, en la clase pasada, el número de puntos es el número de puntos el número de puntos es igual al número de total de puntos en el espacio fase. N es el número de puntos en el elemento de volumen, es igual al número de puntos en el espacio fase por la integral de mu, que es el elemento de volumen, f, la función de distribución por dq por dp. Eso me da el número de puntos, ¿sí? Esta función de distribución depende de n. N es el número de partículas que estoy considerando, ¿sí? Ahora, en el siguiente renglón estoy diciendo, en este punto, en la n, acá me está dando, este renglón, déjenme escribir, esta n me está dando el número de puntos dentro del elemento de volumen dq por dp. Y esta derivada me da esta variación me da la razón de cambio, dn sobre dt me da la razón de cambio del número de puntos
del número de puntos en el elemento de volumen ¿sí? Entonces, cuando yo tomo la derivada temporal, esta derivada temporal total, cuando la meto a la integral, entra como derivada parcial. Decíamos, esta es la ecuación 18.1, ¿sí? Ok. Y de manera semejante al teorema de Gauss, escribí, en lugar de tener la integral de volumen, en lugar de, a partir del teorema de Gauss que tengo acá, escribo, en lugar de integral de volumen, escribo dq de P. La divergencia de F, le escribo la divergencia de mi función de distribución por U. Ahora, F es una función de distribución, pero es una escalar. Acá está, por eso me da 1. Está normalizada, es una función escalar. Entonces, para que yo le pueda tomar su divergencia, necesito agregarle un vector, para que yo pueda aplicar el carácter vectorial de la divergencia. Y este vector U está relacionado a mi función de distribución. Entonces, esto que tengo que estoy subrayando ahorita es equivalente al lado derecho del teorema de Gauss. Y del lado izquierdo me debe de quedar la integral de superficie de f.n. En este caso, mi función sería f de n por u, producto escalar por mi vector de superficie. ¿Sí? Entonces, esto que estoy señalando sería la manera en la que yo tendría la expresión del teorema de Gauss. ¿Sí? Sería como mi teorema de Gauss. Déjenme, sería como mi teorema de Gauss. Entonces déjenme, por ejemplo, acá corregir acá. Esto sería como mi teorema de Gauss. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto sería Sí. como mi teorema de Gauss. Bueno, la duda es de que el signo menos salió por la dirección del flujo, me imagino. Sí. Ah, ok. Sí, este sería como mi teorema de Gauss. De Gauss, ok, sí. Entonces, ¿qué me quedaría? Ajá, entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Yo necesito ahora, escribir la variación del número de puntos con respecto del tiempo. Bueno, esta variación del número de puntos con respecto del tiempo también va a estar dada como menos este número de puntos del espacio de fase, la integral de superficie f por n por u punto ds. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Este u tiene carácter vectorial, pero está en 6n dimensiones. El elemento de superficie está en 6n dimensiones. Y esta parte que tengo de este lado, que acabo de subrayar, es la misma que tengo acá. Entonces, a ese término yo le puedo aplicar el teorema de Gauss. Cuando yo le aplico el teorema de Gauss, ya lo tengo acá, esta es la ecuación 18.2.
Entonces me quedaría menos el número de puntos, la integral, y en lugar de escribir esta integral de superficie, ¿qué debo de escribir? La divergencia, acá está, acá lo tengo. Tendré yo que escribir la divergencia de F por U. Si yo no le pongo el carácter vectorial de la U vector, no, yo no puedo sacar esta divergencia, yo tendré que sacar un gradiente. Pero el teorema de Gauss actúa sobre divergencias. Sí, o sea, el teorema de Gauss me habla de una divergencia. Entonces le tengo que pegar un carácter vectorial a la función de distribución. Entonces me quedaría la divergencia punto la función de distribución por U. Esta lleva subíndice n, ¿sí? Voy acá por dq por dq por dp, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Y ahora a esta ecuación que tengo acá abajo le voy a llamar ecuación, ya que apliqué el teorema de Gauss, le voy a llamar 18.2. Esta es mi ecuación 18.2 del libro. Y ahora lo que voy a hacer es restarlas. Esta es la ecuación 18.2. Y ahora lo que voy a hacer es restar la ecuación 18.1 menos la ecuación 18.2. ¿Sí? Lo que voy a hacer es restarlas. Entonces, la ecuación 18.1, la ecuación 18.1 es esta, con la que nos quedamos la última clase. Ay, no puedo pintar una raya derecha, no sé por qué. Esta es la ecuación 18.1 y esta es la ecuación 18.2. Y las voy a restar. Voy a subir un poquito la hoja. Cuando subo un poquito, entonces voy a escribir lo que me queda, las voy a restar. Ahorita les doy tiempo para copiarlo. Entonces, las dos ecuaciones del lado izquierdo tienen dn en dt. Las dos ecuaciones del lado izquierdo tienen dn en dt. Eso es un 0, ¿verdad? Y eso es igual, escribo primero 18.1, la tengo acá encerrada en amarillo, sería n, la integral de volumen de esta variación de la función de distribución con el número de puntos. Esta función depende de coordenadas, de momentos y posiblemente del tiempo de t. Por dq, por dp. Y le voy a restar la 18.2 que tengo acá. Sería menos n por la integral de volumen de la divergencia de mi función de distribución, que depende de n. U es el carácter vectorial, es como cuando le pegué el carácter vectorial al elemento de superficie. Acá sería la divergencia de F. Y acá me quedaría, pásate, me quedaría dq por dp. dq por dp. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Y entonces, con este menos se cancela, me da más. Esta n y esta n las puedo factorizar y las dos integrales ocurren en este elemento de volumen. Entonces lo voy a factorizar. ¿Qué me queda? Que 0 es igual al número total de puntos del espacio fase, la integral de volumen, ¿de quién? De la variación de la función que depende de n, que depende de coordenadas, de momentos y posiblemente del tiempo, por dt, más la divergencia.
por DQ por DP. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, de hecho, eso tiene ¿Sí? cara de... Sí, tiene cara de la ecuación de continuidad. Sí, eso es lo que te está dando, exactamente. O sea, en electromagnetismo, de ahí tú sacarías la ecuación de continuidad, y en el caso de hidrodinámica también es la ecuación de continuidad, sí. Ahora, si tú tienes que la integral de una función f de x es igual a 0, tienes dos posibilidades. O la función f de x es igual a 0 o dx es igual a 0. Para que no parezca 0, le voy a poner acento o dx vale 0. Pero por construcción el diferencial de x no es 0. Es muy pequeño, pero no es 0. Entonces, acá lo que tenemos, pero el dx no puede ser 0. Es muy pequeño, pero no es 0. Entonces debe ocurrir que f de x es 0. Es lo mismo que tenemos acá. Del lado izquierdo tengo 0 es igual a toda esta expresión. Entonces, como hay una integral, para que todo esto sea 0, n es el número de puntos del espacio fácil. Pues esta no tiene sentido que sea 0. O la integrando es 0, o el elemento de volumen es 0, pero el elemento de volumen no puede ser 0 por construcción. El que tiene que ser 0 es el integrando, ¿verdad? Y esta es la ecuación de conservación, ¿sí? O sea, lo que tiene que ser 0 es lo que tengo en el integrando, ¿sí? Y eso sería mi ecuación de conservación. Entonces ya lo escribo y ahorita ya les doy Entonces debe ocurrir que la variación de la función f, que es una función de distribución que depende de coordenadas, de momentos, le pongo vector, pero son vectores en 3n dimensiones, y posiblemente del tiempo, más la divergencia de esta función f de n subíndice. N es un subíndice, no lo está multiplicando. Y esta U hereda ese carácter, tiene el carácter vectorial, sería f de n por U, tiene que ser 0, ¿verdad? Este es un producto escalar. El producto escalar ocurre sobre esta función, f de n por U. Y esta tiene razón, Alberto, es la ecuación de conservación de puntos. Esto me da la ecuación de conservación de puntos del espacio fase. Del espacio fase. ¿Sí? Voy a parar un ratito la grabación para que tengan tiempo para copiar, pero la paro para que no se haga tan pesado el archivo. Ah, ok.